Muy buenos días otra vez, queridos oyentes. Tenemos el gusto de recibir aquí en la Hora de la Verdad al doctor Carlos Holmes Trujillo, candidato que fue a la vicepresidencia de la República. Con su llave de entonces, Oscar Iván Zuluaga, sacaron más votos que el segundo, pero no los escrutaron. Ese es otro problema distinto. Le escrutaron más votos al doctor Juan Manuel Santos, que por eso es presidente de la República. Pero ahora el doctor Carlos Holmes Trujillo, y este no es un secreto para nadie, aspira a ser presidente de la República. Y lo mismo que con otros personajes a los que hemos invitado, no le vamos a proponer ni cuál va a ser el eje de su campaña, ni a qué persona se va a dirigir, ni qué votos va a cautivar, no. La propuesta es muy distinta y es apasionante además. Nos vamos a trasladar al 7 de agosto del 2018, a X hora de la tarde, cuando ya hayan cesado las bandas de música y los saludos y los protocolos y la copa de champaña, si es que va a dar copa de champaña, que eso no lo sabemos, ni nos interesa saberlo. Ahora la pregunta que se hacen los colombianos, los ciudadanos como nosotros, es bueno, ¿y el doctor Carlos Holmes Trujillo qué va a hacer? Ya está elegido, ya juró, ya pasaron todas las cosas. ¿Qué es lo que usted le propone a los colombianos? Muy buenos días, doctor Carlos Holmes Doctor Trujillo. Fernando, muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Permítame agradecerle además su generosidad conmigo a lo largo del año, lo cual me permitió compartir reflexiones, ideas y posiciones con sus oyentes, que son muchísimos, gracias a la manera como usted ha logrado penetrar en la audiencia colombiana por su verticalidad y por su claridad. 7 de agosto del 2018, doctor Fernando, ese es el día protocolario, y el 8 de agosto hay que empezar muy temprano a hacer el trabajo que me comprometeré a realizar conjuntamente con los colombianos. El 8 de agosto. Es decir, el 7 de agosto por la noche no va a ser nada especial, no tiene decretos especiales que firmar, no tiene nada. Pero es que me pone a hablar de nombres y eso me parece complicado. Naturalmente hay que cumplir con lo protocolario. No, desde luego, nombrar los ministros, no posesionar los ministros, eso es otra cosa. No, lo que pasa es que hay momentos en que los presidentes se inauguran, por ejemplo, con una conmoción interior o con alguna cosa así y firman el 7 por la noche. Pero no, entonces nos trasladamos al 8 por la mañana. Bien temprano. Bien tempranito. Y le voy a decir qué es lo primero que yo voy a hacer el 8 de agosto. Voy a hacer el primer Consejo Comunitario de Gobierno. Usted me dirá, entonces usted le va a copiar al presidente Uribe ese estilo de comunicación con la gente. Yo tengo que decirle que no le voy a copiar, y aquí le cuento una anécdota. Un día hablando con el presidente Uribe le dije, mire presidente, yo me muero la pena con usted, pero esos consejos comunitarios de gobierno yo los hice primero que usted. No porque yo sea más inteligente que usted ni más imaginativo, sino porque yo cronológicamente primero fui alcalde que usted presidente o gobernador de Antioquia. Y así es. Yo puse en marcha ese estilo de gobierno y de comunicación con la gente cuando fui alcalde de la ciudad y era exactamente de la misma manera. ¿Por qué voy a hacer el primer Consejo Comunitario de Gobierno? Porque el mensaje que le transmitiré a la gente es el de que ese va a ser el estilo. Un estilo cercano, un estilo dialogante, un estilo de explicación directa a la gente, mediante el cual además se va a desarrollar el programa que va a tener una característica. Será un programa viable, será un programa realista y será un programa financiable. De manera que eso es lo primero que yo haré el 8 de agosto. Inmediatamente regrese del primer Consejo Comunitario, que será un gran mensaje de manejo de las cosas del Estado frente a la opinión pública. Por supuesto, tendremos el primer Consejo de Ministros para efecto de dar las instrucciones del caso y poner a funcionar el gobierno a fin de que todos... ¿Dónde va a ser el Consejo Comunitario? El primer Consejo Comunitario yo voy a hacerlo en Bogotá. Y voy a hacerlo en Bogotá no por hacerle un homenaje al centralismo, sino porque quiero que ese Consejo Comunitario, como es un primer mensaje político, tenga la mayor difusión, la mayor presentación ante los colombianos,
tenga la posibilidad de dialogar con el mayor número de ciudadanos posibles. Entonces, porque esto hay que explicarlo bien, no será un homenaje al centralismo, sino partir desde la posibilidad como caja de resonancia que tiene la capital de la República para que todo el país reciba el mensaje de que así serán las acciones en los meses posteriores durante los 4 años de la administración. Y luego Consejo de Ministros. Ministros al día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente, para que queden perfectamente claras las prioridades. Ese día le daré las instrucciones al gabinete con respecto a cuáles son las prioridades en todas y cada una de las áreas a su cargo, y además les señalaré que tenemos que actuar, primero con presteza, segundo con claridad, y tercero definiendo prioridades frente a las cuales podamos empezar a presentarle resultados a los colombianos. Yo les diré a mis ministros, sí, doctor Londoño. No, yo no quiero interrumpirlo mucho, solo que quiero decirle que ahí sí se le adelantó a usted el doctor Álvaro Uribe, que el doctor Uribe hizo 3 consejos de ministros antes de posesionarse. Lo que pasa es que usted me lo planteó el 7 de agosto, entonces yo acepté. Bueno. Pero usted me dice que le está dando ese marco de tiempo. Claro, pero es que usted me dice que les va a dar instrucciones a los ministros. Nosotros nos posesionamos ya instruidos. Nosotros llegamos y ya sabíamos qué íbamos a hacer y qué iba a hacer cada uno en la cartera y qué era lo que iba a pasar, porque habíamos tenido 3 consejos de ministros para eso. Es anecdótico, si usted quiere. Es anecdótico, pero como usted se le anticipó al doctor Uribe en los consejos comunitarios, se le anticipar en los consejos de ministros. En los consejos de ministros se le anticipó. Pero déjeme decirle qué le voy a decir yo a los ministros ese día. Primero, voy a explicarles en detalle las prioridades, por supuesto. Si logro naturalmente integrar con suficiente anticipación el gabinete, mucho mejor, y eso facilitaría copiar ese estilo que impuso el presidente Uribe, según usted me lo comenta, pero voy a ser muy claro en cuanto a las prioridades en cada una de las carteras. Y les voy a decir además que eso de la cercanía del gobierno no será cosa solamente del presidente, sino que tiene que ser una actitud idéntica de todos y cada uno de ellos. Les diré además que el estilo de relacionamiento con la gente tiene que ser un estilo muy franco y muy directo. Nada de inflar falsas expectativas. Nada de plantear acciones de gobierno que no se puedan cumplir. Nada de plantear acciones de gobierno que no tengan el debido respaldo presupuestal. Y les diré además que en cada una de las carteras tiene que haber una lista de problemas símbolo que podamos empezar a resolver de manera inmediata. ¿Qué es eso de los problemas símbolo? Los problemas símbolo son aquellos que identifica la ciudadanía como los que no se han resuelto por falta de eficiencia y diligencia del Estado. Y además impondré unas metas para efecto de que se empiecen a resolver esos problemas en un marco de tiempo definido y breve. Y breve. Tiene que ser muy breve, porque la ciudadanía colombiana tiene que sentir que el gobierno es eficiente, que las cosas pueden hacerse y que aquello de la comunicación directa con la gente tiene que tener un reflejo en las ejecutorias reales del gobierno que se está iniciando. Esas serán mis 2 primeras acciones y vamos en el día 9 de agosto. Claro, pero ahí sí me propone usted una inquietud muy interesante, porque usted habla de los problemas símbolo, pero yo quiero saber cuáles son, porque es que no se le olvide que estamos en agosto, nos tenemos que trasladar allá. Comprendo perfectamente que de aquí a allá las circunstancias pueden cambiar, pero tengo la seguridad de que usted, que ya está en plan y muy legítimo y apasionante de buscar el voto de los colombianos para ser presidente de la República, ya ha estudiado esos problemas símbolo, por lo menos en algunas áreas o algunos temas fundamentales. ¿Cuáles son? Déjeme ponerle... De curioso, ¿no? Déjeme ponerle un ejemplo. En primer lugar, una de las prioridades será la seguridad ciudadana. Esa será la primera prioridad. Y me parece que tenemos que resaltar el hecho de que para el gobierno esa sea la primera prioridad, porque toda esa cosa que pasó en el gobierno anterior, esas conversaciones con las FARC, han confundido mucho a los ciudadanos, que han llegado a creer que el asunto de la seguridad es sinónimo de la relación, de la presencia de las FARC en la vida nacional y de la posibilidad de solucionar
el problema que ellos le han planteado a la sociedad colombiana. Como esa será una de las prioridades, inmediatamente los ministros del área tendrán que reunirse con todas las autoridades y definir el programa que le vamos a presentar a los ciudadanos en materia de seguridad. ¿Qué les diré yo? Yo les diré lo siguiente: ese programa tiene que tener las siguientes características. En primer lugar, tiene que establecer una relación muy estrecha de las autoridades con la ciudadanía. En segundo lugar, tiene que contemplar una modificación de los procedimientos de selección de los integrantes de las fuerzas, y estoy pensando básicamente en las fuerzas de policía. En tercer lugar, les voy a decir que ese programa tiene que tener las siguientes líneas. Tiene que ser cercano al ciudadano, pero de igual manera con la más alta calidad tecnológica posible para mejorar la capacidad de respuesta. En cuarto lugar, les diré que en la institución no podrán hacer parte de ella sino personas que no vayan a ofrecer ningún peligro, ningún riesgo desde el punto de vista de su propia estabilidad psicológica. Y además les señalaré que ese programa también tendrá que responder a unas grandes líneas de cooperación técnica con países que escogeremos en la medida en que vayamos concretando el programa en materia de seguridad. Colombia no puede seguir como va. Colombia no puede seguir con las calles inseguras. Colombia no puede seguir con los temores de los ciudadanos en cada esquina. Colombia no puede seguir con los miedos de las abuelas cada vez que los nietos salen de sus casas para dirigirse a las escuelas. Colombia no puede seguir con el temor de que se robaron el celular, se robaron el cuaderno del niño, se robaron los útiles que el muchacho lleva a la escuela, se robaron la bicicleta con la cual se moviliza parte de la familia. Esa será definitivamente una prioridad y esas serán las líneas iniciales de ese gran esfuerzo que haremos en el gobierno. Bueno, pues estamos en el primer punto, el punto de la seguridad. Y me parece que surgen una cantidad de inquietudes, porque algunos creemos que en este país no habrá seguridad mientras haya narcotráfico. Y mientras el narcotráfico se haya metido en las ciudades y esté corrompiendo a esos niños de los que usted habla, doctor Carlos Holmes Trujillo, que los están drogando. Y yo no sé qué es peor para un niño, si que lo maten y se lo entreguen a uno muerto, o que se lo conviertan en un drogadicto y le entreguen un ser humano completamente destruido, vuelto pedazos. Entonces ese tema del narcotráfico no lo podemos obviar, ni en la dimensión de una producción ingente de recursos que les permite a los bandidos, que son los dueños del negocio, tener una palanca financiera y tener una capacidad de corrupción y tener una capacidad de fuego gigantesca, sino en la otra dimensión. Es que los narcotraficantes se nos metieron a las escuelas, se nos metieron a los parques, se nos metieron a las calles, y la gente, ahí sí, esas abuelas a las que usted se refiere, me parece que más preocupadas por la bicicleta del nieto, está por la vida del nieto. Así es. Que no aparezca un bandido que le dé un poco de cocaína y que lo convierta en un animalito al servicio de ellos. Así es. Entonces, narcotráfico, ese es un tema insoluble, y mire que estamos ya pues a cierta distancia del 7 de agosto de 2018, pero al paso que van las cosas, el narcotráfico es cada vez más temible, está cada vez más extenso, se ha ramificado más en las ciudades, y usted se va a encontrar como presidente unos cuadros de lo que llaman habitantes de la calle, que es un cuadro dantesco, y un problema de los niños a los que están corrompiendo, y esto pues está creando una situación social insostenible. ¿Su posición frente al narcotráfico? Doctor Londoño, cuando yo le mencioné una acción inmediata con la comunidad internacional una vez se vayan identificando las principales líneas de acción, quise decir lo siguiente. El gobierno anterior, es decir, el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, confundió a la ciudadanía colombiana y confundió a la comunidad internacional. El presidente Juan Manuel Santos planteó como una gran novedad promover un nuevo diálogo internacional para que mirara líneas novedosas a efecto de combatir el problema mundial de la droga. La verdad es que no dijo lo cierto.
En primer lugar, porque ese diálogo se viene haciendo hace muchos años. La primera estrategia hemisférica de lucha contra las drogas se aprobó en el año 1995. El primer gran plan de acción para combatir el problema mundial de las drogas se aprobó en el año 1998. Ha habido otras estrategias hemisféricas a partir de ese año, ha habido otras conferencias internacionales. Y el doctor Santos, con el propósito de plantear una acción muy novedosa y muy imaginativa, puso a la comunidad internacional a hablar de aquello que ya estaba haciendo y a la comunidad internacional a confundirse. En segundo lugar, ¿qué daño le hizo en esa materia el doctor Santos a Colombia y al mundo? Porque este es un problema global. En lugar de fortalecer la visión integral y equilibrada de lucha contra el problema mundial de la droga, lo que hizo fue hablar solamente de uno de los elementos de la cadena, del consumo. Naturalmente que es importante, es significativo, hay que combatirlo sin duda ninguna, pero esa visión aislada a la luz de lo que son los otros eslabones de la cadena debilitó mucho una visión que finalmente se asumió por la comunidad internacional gracias al gigantesco esfuerzo colombiano en esos escenarios multilaterales. En tercer lugar, ¿qué otro daño le hizo el doctor Santos al país? Y para eso esta administración tiene que hacer un gran esfuerzo a fin de corregirlo. Como terminó de rehén de las conversaciones con las FARC, alivió lo que tenía que continuar siendo una lucha muy intensa contra el narcotráfico. Y eso condujo a que se elevaran de la manera aterradora como se elevaron las áreas de cultivos ilícitos en el país. ¿Qué bajó? Bajó la percepción de riesgo en esas zonas. ¿Qué bajó? Bajó la acción eficaz de las fuerzas del Estado en esas zonas porque terminaron de alguna manera secuestradas políticamente por las conversaciones con las FARC. Todo eso entonces tiene que reorientarse. Y cuando yo le mencioné, perdóname que vuelva a tocar el tema, aquellos acercamientos con la comunidad internacional, ¿qué quería yo decir? Que tenemos que retomar el camino que Colombia había logrado construir conjuntamente con la comunidad internacional y volver a mirar las cosas con un enfoque integral y equilibrado. En lo que tiene que ver con las ciudades colombianas, con el problema de inseguridad que genera el microtráfico, esa será una de las áreas prioritarias en el programa de seguridad, pero hay otras. Hay otras que tienen que ver con la capacidad real del Estado, hay otras que tienen que ver con el relacionamiento de nuestras fuerzas con la ciudadanía, hay otras que tienen que ver con la capacidad técnica real, con la capacidad de responder a esas realidades que son francamente agobiantes para los colombianos. De manera que habrá dos dimensiones, la dimensión interna y la dimensión externa. Yo soy un convencido, doctor Londoño, de que si nosotros permitimos que se debilite el principio de responsabilidad compartida en la lucha contra el problema mundial de la droga, habrá solamente éxitos parciales y aislados, que finalmente lo que van a generar es el desplazamiento del fenómeno de una zona geográfica a otra, pero el problema no va a solucionarse. Y adicionalmente a eso, nosotros como colombianos tenemos que ponerle particular atención ahora al tema del consumo. Nosotros éramos un país que no registraba en las estadísticas internacionales en materia de consumo. Ahora sí registramos. Y eso está creciendo. Y como está creciendo, nosotros lo que tenemos aquí es la presencia de prácticamente la totalidad de los eslabones de la cadena. Aquí hay producción, aquí hay siembra, aquí hay producción, aquí hay transformación, aquí hay transporte, aquí hay lavado de activos, aquí hay desvío de precursores químicos, aquí hay contrabando de armas y aquí hay consumo. Razón por la cual tenemos que ser nuevamente una voz frente a la comunidad internacional. De lo contrario, será débil cualquier acción, por intensa que ella sea, para efecto de enfrentar ese problema global. Hay temas muy precisos que no se pueden soslayar y esos temas precisos los debe tener usted en cuenta para el 7 de agosto cuando se posesione como presidente de la República. ¿Usted va a fumigar los cultivos ilícitos? Pero por supuesto, es que no hay otra manera. No hay duda. Pero yo no tengo ni la más elemental duda sobre eso. ¿Usted va a extraditar los delincuentes que trafiquen con droga y sean solicitados por los Estados Unidos? No hay ni la más leve duda. Eso hay que hacerlo. Eso es un mecanismo de cooperación internacional
absolutamente irreemplazable. Usted les va a quitar los bienes a los bandidos, va a restituir la ley de extinción de dominio que pasó pues prácticamente a mejor vida a través de todos los procesalismos que le metieron y que le hicieron completamente inocua. ¿Les quitamos los bienes o no les quitamos los bienes? Les quitamos los bienes. Eso tienen que ser medidas legales eficaces. Es que el combate tiene que ser a fondo. Esto no es una teoría. Y uno de los grandes problemas, volviendo a lo que hizo el gobierno del presidente Santos, es que ha confundido esto con el tema de la posible legalización. Bueno, todas esas teorías que andan rodando en el escenario internacional hace mucho tiempo. Y trató de confundir a la gente con la idea de que nosotros tenemos que asumir por primera vez la visión de salud pública. Eso está asumido hace mucho tiempo por la comunidad internacional. Eso fue un cuento. Y ahí están además los documentos que así lo demuestran. De manera que en lo que tiene que ver con la acción del Estado contra los criminales involucrados en el narcotráfico, solamente puede ser una acción intensa, dura y eficaz. Eso significa, sin que haya evasión posible, enfrentar, llamémoslo militarmente, a estos bandidos, porque tienen muchas armas, porque son muchos, y porque tienen establecidas sus líneas de tráfico y sus sistemas de embarque y sus relaciones con bandidos de otros países. Son verdaderos ejércitos en el peor sentido, en el sentido de multitud de gente armada que pretende una finalidad, los que se han consolidado gracias a esa tarea evasiva y permisiva y puramente sofista de Juan Manuel Santos. Entonces, usted tiene que saber que eso es enfrentándolos con armas, porque armas tienen. Pero es que no hay alternativa, doctor Londoño, es que eso tiene que ser así. Y no se puede confundir lo que debe ser, tiene que ser el objetivo nacional en esa materia. Aquí además hay varias áreas. Aquí hay área de trabajo para la educación. Por supuesto que el consumo tiene que ver con educación. Aquí hay área para la prevención. Aquí hay área en los sistemas de salud para trabajar. Pero naturalmente el hecho de que se trabaje en las otras áreas, cuyo éxito va a tener una incidencia, ojalá positiva, en los resultados que se obtengan, no puede querer decir de ninguna manera que el Estado va a dejar de cumplir con las obligaciones que tiene. Y una de ellas es enfrentar a los criminales, porque esa es un deber y una responsabilidad esencial del jefe del Estado colombiano, llámese él como se llame, o ella. Bueno, entonces tenemos en esto dos dimensiones que usted ha tratado, pero sobre las cuales el ciudadano quiere tener respuestas específicas. La dimensión internacional, que hace de estos hombres unos personajes riquísimos, que tienen contactos internacionales con otros países sin los cuales no tendrían éxito. Y eso supone movimientos de la Armada en los mares, supone movimientos de la Fuerza Aérea, supone planes de cooperación con ejércitos que estén en capacidad de interceptar las aeronaves que estos señores manejan. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión es la dimensión trágica del consumo interno. No le digo que me pareciera bien, pero digamos que era menos angustioso lo que se decía al principio, que nosotros producimos coca para que otros se envenenen. Ahora producimos coca para envenenar a nuestros niños en primer lugar y después para envenenar a los niños de los demás. Dos dimensiones, la dimensión internacional externa y la dimensión interna local. Yo recuerdo mucho, y déjeme hacerle la pregunta muy específica, estábamos en vísperas de elección popular de alcaldes y llamé un día a varios candidatos a las alcaldías en pueblos tan distintos. Recuerdo que hablé con candidatos a la alcaldía de Bogotá, candidatos a la alcaldía de Tocaima y candidatos a la alcaldía de Manizales. Preocupación fundamental de los alcaldes, de los tres, y esto ya hace, ¿cuánto tiempo? Pues unos años. De los tres, lo que llaman el microtráfico, que de micro no tienen nada, y que les estaban corrompiendo la juventud
de esa ciudad, de Tocaima, de Manizales y de Bogotá. Las dos dimensiones, la dimensión internacional, la dramática, la trágica dimensión local, que a nuestros niños los están convirtiendo en unos verdaderos animalitos de carga para llevar sobre sus hombros semejante peso, el peso de una adicción a las drogas. Aterradora. Yo veo eso de la siguiente manera. Primero, liderazgo internacional. Y lo digo literalmente. Literalmente y con todo el significado que la expresión tiene. Colombia tiene que ser líder internacionalmente. Yo tendré un gran ministro de Relaciones Exteriores, pero un gran ministro de Relaciones Exteriores, porque soy un convencido de que muchos de los elementos que tienen que ver con la realidad interna son asuntos cuyo esquema básico se está definiendo no aquí, sino en los escenarios internacionales. De buena manera, de regular manera, de mala manera, ese es otro asunto. Pero el escenario en medio del cual se están tomando decisiones trascendentales para el país trasciende nuestras propias fronteras. Y en segundo lugar, además de lo que ya le mencioné dentro de la dimensión interna, prevención. En la prevención está la clave de la lucha contra el consumo. El mundo está hoy enfrentando en esa materia unas dificultades gigantescas. Déjeme contarle lo siguiente, doctor Londoño. Era yo copresidente del Mecanismo de Cooperación América Latina, Caribe, Unión Europea sobre el problema mundial de las drogas. Sesionó ese mecanismo en Colombia, con la copresidencia colombiana. Yo logré que esa sesión se hiciera en nuestro país. Se estaba discutiendo el tema del consumo y de pronto la persona que representaba a la Unión Europea levantó la mano, solicitó el uso de la palabra y dijo, dirigiéndose a los delegados de América Latina y el Caribe, les dijo, hombre, ¿ustedes tienen claridad sobre el número de drogas legales que producen el mismo efecto de las drogas ilegales? Hubo mucha sorpresa en los integrantes de la delegación de América Latina y el Caribe, y la sorpresa fue de tal tamaño que nadie pudo responder. Nadie pudo decir, sí señor, lo tenemos claro, son 10, son 15, son 20, son 25, lo que sea. No había respuesta. Primera conclusión de ese episodio que le comparto. No había estudios suficientes en la región para poder contestar esa pregunta. Y algún latinoamericano, aguzado y vivo, para salir de ese embrollo, porque realmente fue un embrollo, dijo, no, pero estamos estudiando, estamos avanzando, muy latinoamericana la cosa. ¿Y ustedes sí lo tienen claro? Y ella dijo, sí señor, lo tenemos claro. Hemos identificado 125 sustancias legales que producen el mismo efecto de las sustancias ilegales. Ese día dije yo para mis adentros, ¿en qué queda ese cuento de la legalización que traen a colación unos pretendiendo ser muy imaginativos cuando un delegado europeo acepta que en esa zona hay 125 drogas legales que producen el mismo efecto de las ilegales, pero el consumo de las ilegales sigue creciendo? Ese día dije yo, ese cuento de la legalización es mentira, absolutamente mentira. Porque si ese cuento fuera cierto, el hecho de que la existencia de 125 drogas legales que producen el mismo efecto de las ilegales tendría que haber conducido a que el consumo de las ilegales disminuyera, ¿o no? 125 opciones, pero el consumo seguía creciendo, o sigue creciendo, porque esa tendencia todavía no ha parado. Conclusión de esta anécdota que le cuento. Si nosotros, como país, no adoptamos una acción internacional muy dinámica y muy creativa y liderazgo real, doctor Londoño, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a esa expresión, no tenemos por qué tener sentido de limitación cuando estemos en los escenarios internacionales. Nosotros somos un país que ha venido adquiriendo como consecuencia de los problemas cierta madurez, conocimiento detallado en algunas áreas que tenemos que plantear con toda audacia en los escenarios internacionales, porque mucho de eso tiene que ver finalmente con nuestra realidad interna. Muy bien. Y la dimensión interna, porque es que no se le olvide que eso tiene muchos aspectos.
el aspecto de la violencia, el aspecto de la inseguridad. Estos salvajes, por vender un poco de cocaína de esas, yo no sé, eso lo llaman pases, gramos. En gramos pues se medía para efectos de calcular el valor que eso tenía. Pero detrás de hacer un negocio de eso son capaces de cualquier cosa. Y tienen un poder corruptor monumental. La dimensión interna del problema que este gobierno, el de Juan Manuel Santos, lo deja a unos niveles escalofriantes. Así, todos estemos empeñados en ocultarlo. Empezando por los padres de familia que dicen, no, pues habrá drogas, pero mis hijos están absolutamente a cubierto. Ese problema está creciendo de una manera aterradora. 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 Y entonces usted, presidente, ¿qué va a hacer? Además de lo que ya le mencioné en cuanto tiene que ver con las autoridades, la relación con la ciudadanía, la capacidad técnica y el mejoramiento de la capacidad de respuesta, aquí viene un trabajo en el área de la prevención. Mire usted algunos ejemplos que pueden resultar bastante sencillos, pero muy indicativos de lo que es el resultado de una tarea preventiva. Hace años, doctor Londoño, nosotros somos de esa generación. Usted llegaba a cualquier lugar y ¿qué encontraba? Cigarrillos por todos los lados, ceniceros en las residencias para atender a los invitados, siempre había un encendedor. ¿Usted recuerda aquello? Era el hombre Marlboro, eso era lo que se presentaba en los teatros. ¿Por qué ha disminuido tanto el consumo de tabaco? ¿Por qué la juventud hoy rechaza que los mayores fumen? Una tarea educativa y preventiva que ha resultado ser muy exitosa. No ha eliminado por completo el asunto del consumo de tabaco, pero que ha disminuido tremendamente. ¿Usted recuerda cómo era la cosa en los aviones? Los aviones eran una colección de humos de distintas marcas, tremendo. Luego eso lo concentraron en una zona especial del avión, luego esa zona desapareció. Y ahora usted entra a un restaurante y no se puede fumar. Usted va a una casa, a un cóctel, nadie le ofrece un cigarrillo. Usted quiere un encendedor, eso no se encuentra. Y si usted desea fumar, se va para la calle. Se va para la calle. Es decir, esas tareas son eficaces. Y naturalmente, en lo que tiene que ver con la dimensión interna, ahí entramos, además de lo que ya le mencioné, reitero, a un área en la cual tiene que jugar un gran papel la sociedad como un todo y particularmente el sector educativo, y ahora hablamos del tema educativo. El sector educativo y el primero de los educadores, que es el padre de familia. Así es. Es que se nos ha olvidado ese pequeño detalle. Como hemos destruido o hemos tratado de destruir la institución familiar, se nos ha olvidado que la educación empieza y se decide ahí. Haga usted una valoración de todas las cosas que aprendió en el colegio o aprendimos en el colegio, en la universidad. ¿Dónde aprendimos más? Con papá y mamá, en el ambiente de la casa. Pero es que así es. Y resulta que ese es un ambiente que se ha echado a perder. Así es. Los niños están solos, están abandonados. Ahí hay una tarea inmensa que cumplir desde el punto de vista de la educación. Así es. Yo por ahí el otro día encontré unas palabras de Napoleón sobre la religión. Napoleón pues no era muy religioso, como usted sabe, y tenía una vida bastante complicada en muchas materias, pero él entendía, si no trabajamos el problema religioso, la sociedad es inmanejable. El problema educativo, si no rescatamos la familia colombiana, la familia como institución, aquí no hay nada que hacer. ¿Con quién va a educar usted? Así es, doctor Londoño. Pero déjeme decirle que una vez posesionado yo tengo que proceder a cumplir el mandato que recibí. ¿Qué quiero yo decirle con lo siguiente? Con lo que acabo de mencionar, perdón. Lo que quiero decirle es que yo voy a plantear las próximas elecciones como un gran plebiscito de los colombianos en favor de la educación. ¿Cuál es la idea de fondo que tengo? Nosotros no hemos hecho política educativa integral y de Estado. Cada presidente, cada gobierno presenta unas reformas. De pronto hay unas medidas que resultan atractivas. Y eso conduce a que se confunda la política con unas medidas. Y al final usted lo que tiene es un desorden tremendo, una falta de secuencia adecuada en los distintos niveles del sector educativo que conducen a lo que hoy tenemos. Usted tiene deficiencias en la primera infancia,
tiene deficiencias, no en materia de cobertura, porque eso avanzó bastante en la básica primaria, tiene cuellos de botella con el nivel siguiente, el cuello de botella se mantiene hacia la educación superior y a lo largo del tiempo ha ido acumulando problemas de calidad en la educación que nos tienen frente a la realidad que hoy padecemos. Yo qué le dije a los colombianos en la campaña, les dije, señores, denme a mí el mandato de abocar la construcción de una política educativa integral y de Estado, con todos los sectores, pero hay que vincular no solamente al sector educativo, sino a todos los sectores de la sociedad colombiana, porque esto sí que es una tarea de todos. Tenemos que aumentar las asignaciones presupuestales para la educación. Tenemos que fijarnos un tiempo para la definición de esa política. Tenemos que construirla como una política de Estado, de lo contrario esto no va a caminar. Le pongo un ejemplo del gobierno anterior, Serpi lo paga. Serpi lo paga se ha convertido en una especie de ícono de un gran programa educativo y algunos lo confunden con una política educativa. No, esa fue una buena medida, nadie puede desconocer que no. Yo escuchaba a muchos rectores de universidades privadas alabando el buen éxito del programa y sobre todo el mensaje para la sociedad que ese programa realmente tiene. Pero eso no es una política. Excúseme, doctor Londoño, que lo reitere, no es una política. Y el país necesita esa política integral y de Estado. De manera que aquí vamos es a movilizar a la sociedad colombiana. No unas pequeñas cosas en favor de la educación. Y esa es la razón por la cual planteé yo durante el curso de la campaña que lo que se le dé al presidente, y yo he recibido ahora, es un mandato para sacar adelante dicha política educativa integral y de Estado. Permítame hacerle la siguiente referencia, después de lo que usted mencionó. Alguna vez siendo embajador me fui a mirar el sistema educativo finlandés. Quería tener una percepción directa. ¿El mejor del mundo, tal vez? ¿O el uno de mejor los del mundo, siempre en todas las mediciones internacionales. Entonces fui a los colegios, hablé con las autoridades educativas, hablé con padres de familia, hablé con estudiantes, miré textos y al final, después de esa visita, me puse a hacer una reflexión sobre las principales lecciones. Y mire usted las lecciones tan sencillas que esa experiencia me permitió identificar. Primero, el maestro es el maestro. El maestro es una figura respetada socialmente. El maestro es una figura admirada socialmente. Ser maestro es una opción profesional deseada para los jóvenes de esa sociedad. Ser maestro da respetabilidad, magnífica posición económica y social y seguridad desde el punto de vista laboral. Segundo, la tarea del estudiante es estudiar. Allá no confunden las cosas. Señor, en esta etapa, o señorita, en esta etapa usted lo que tiene que hacer es estudiar. Aquí nosotros le proporcionamos los medios, le creamos el ambiente, generamos condiciones favorables para todo el aprendizaje que usted debe tener, pero su deber es estudiar. Tercero, el papel de la familia en el sistema educativo es central, pero no es solamente formal, internamente en el hogar, no, hace parte integral también de la estructura institucional del sistema. Es decir, los padres de familia participan en eso no solamente en su casa, lo cual es el reflejo natural de un deber como ser humano, padre y madre, sino además también con las instituciones del sistema. Cuarta lección, proporcionar medios tecnológicos novedosos y modernos para los estudiantes a fin de mejorar las condiciones del aprendizaje. 4 lecciones, aparentemente sencillas, en el fondo de gran calado, y ese es el éxito de esa sociedad. Nosotros tenemos que llegar allá. Esto puede sonar ingenuo, puede ser descalificado por soñador, no me importa. Si no se sueña en grande, no hay posibilidad alguna de conseguir en una sociedad objetivos superiores y la educación va a estar en el centro real de toda la acción que adelantaremos durante estos 4 años de gobierno. Bueno, la prédica es estupenda, pero
surgen preguntitas a las que uno quisiera tener respuesta. Hace poco, el alcalde de Cartagena, válganos Dios, pues para mí, de pronto, no sé, usted me dirá qué opina, salió a decir que para qué demonios se le enseñaba filosofía a los niños en los colegios, que eso no les servía para nada, que había que enseñarles otras cosas distintas. Pero dizque filosofía, ¿eso para qué? ¿Y para qué historia? ¿Y para qué elementos de cívica? ¿Y para qué una visión geopolítica del mundo? ¿Para qué? ¿Para qué literatura? ¿Para qué? En otras palabras, dentro de la concepción que usted tiene, el estudio de las humanidades, ¿significan algo o una perdedera de tiempo? No, doctor Londoño, significan mucho. Significa mucho, ahí está la base. Ahí está la base de cualquier sociedad. Mire usted las sociedades asiáticas, que son vistas como un éxito desde el punto de vista económico, y cuyas prácticas en distintas áreas son admiradas, y son seguidas, y son estudiadas. ¿Cuál es la realidad de ese éxito? La realidad de ese éxito es que hay unos valores comunes, hay unos valores compartidos, hay unas reglas de juego que luego se traducen en instituciones sociales, pero es esa realidad cultural, esa realidad social, esa unidad, esa homogeneidad desde el punto de vista del comportamiento colectivo, lo que hace posible construir de ahí hacia adelante superestructuras desde el punto de vista institucional. Los japoneses no hubieran podido hacer lo que han hecho con todas las dificultades que han tenido si no tuvieran ese comportamiento. ¿O es que el orden social no surge de una ética común que da lugar a que se respeten las jerarquías? De una ética común que los hace ver de qué manera el paso por la vida es un paso de logros sucesivos y no de logros inmediatos. Es un paso que los hace ver y compartir y aceptar que las decisiones se van tomando colectivamente, se van construyendo de abajo arriba. Es un valor común compartido que les permite tener claridad en el sentido de que esa dificultad en la construcción de las decisiones se convierte en facilidad en la ejecución de las decisiones cuando se construye de abajo hacia arriba y todo el mundo es parte de la construcción de la solución, pero es lo fundamental lo que les permite eso. No es que un día cualquiera se les ocurrió coger una calculadora y mirar a ver cómo hacían para que un producto salga más barato que el otro, no. No es que un día cualquiera se les ocurrió adoptar una medida que les permitió ser exitosos en materia de comercio exterior, no. Lo que les permitió hacer eso son los valores que tienen. Miren los coreanos. Los coreanos les pasó exactamente lo mismo. Hombre, un país que en un momento determinado tuvo índices inferiores a los colombianos y ahora, por Dios, eso está en años luz de lo que es nuestra capacidad productiva interna, de manera que eso de enseñar filosofía, historia, humanidades, es lo que le permite a una sociedad ser sólida. Y si hay solidez en la sociedad, se pueden ir construyendo se puede ir construyendo la arquitectura institucional con posterioridad, de manera que, con el mayor respeto con el señor alcalde de Cartagena, estoy totalmente en desacuerdo con él. Ahora, yo querría pensar que lo que quiso decir es que es mucho mejor que los muchachos tengan conocimientos técnicos, prácticos, aplicables a la vida laboral y a la productividad de determinados sectores económicos del país. Pero lo planteó mal, porque las dos cosas no son incompatibles, por el contrario. Yo las veo no solamente como totalmente vinculadas, sino que veo la parte técnica, aquello de la competitividad y la productividad, derivada de la otra, que se resume en eso que usted mencionaba: humanidades, historia, filosofía, valores compartidos. De lo contrario, ¿hacia dónde vamos? No hay futuro en otras condiciones. Esto nos trae al tapete de nuestra discusión un tema de una importancia trascendental. Creo que fue Andrés Oppenheimer, en todo caso un pensador y crítico muy importante de América Latina, hizo un cálculo sobre los muchachos que estudiaban ingeniería
en estos países y los que estudiaban ingeniería en los países desarrollados. Y el resultado fue dramático. Es decir, en los países desarrollados la ingeniería está desarrollada a unos niveles enormes, mientras que los que se dedican a la humanidad, al humanismo puro en la práctica, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, los abogados, existen en número limitado. Aquí es a la inversa. Estamos llenos de psicólogos, todo pues entre comillas, porque sabemos muy bien cuál es el nivel y la capacidad de ellos, de abogados especialmente, de lo que tenemos una superproducción. Pues ya tenemos unos cuantos años, pero yo los tengo y no los oculto. Cuando yo saqué mi tarjeta profesional de abogado, todos los abogados de Colombia éramos 7.000, y ahora pasamos los 250.000, es decir, es una explosión demográfica sencillamente colosal. Oppenheimer dice, así no se puede estructurar una sociedad donde todo el mundo está haciendo pleitos y donde nadie está construyendo carreteras, construyendo sistemas, construyendo sistemas de ingeniería biológica, de cuanto sea. Entonces, ahí hay un problema decisivo. ¿Y a qué se debe eso? A que nuestros estudiantes, la mayoría de los estudiantes, salen con una formación con terror a las ciencias exactas, a la matemática, a la investigación, porque las desconocen. En cambio, pues, teóricamente se sienten muy fuertes discutiendo cosas y lanzando teorías y pintando las paredes con determinadas consignas, porque eso es muy fácil, pero ese tema no ha sido planteado y no ha sido enfrentado en la sociedad colombiana. El tema de los estudios encaminados a las ingenierías, tome el nombre muy comprensivo, no me quiero referir a esta y aquella, sino a eso en general, es decir, a darle un vuelco total a las aficiones, a las capacidades y a las oportunidades que tienen los estudiantes en Colombia. Además, pues, ¿usted para qué saca ingenieros si no tiene qué hacer con ellos? Lo que está pasando pues en Cuba con tantos profesionales que sí les dan un cartón, pero no tienen ninguna manera de aplicarlo y de trabajar y de vivir con eso. Su visión sobre ese problemita que es central. De ahí la política educativa integral y de Estado, doctor Londoño. Colombia no puede seguir produciendo doctores que después no encuentran posibilidades laborales en la sociedad actual. Tiene que haber un vínculo estrecho entre el sector educativo y el sector productivo. Y esto lo digo yo con cierto conocimiento por la siguiente razón, que tiene que ver con una anécdota que le voy a referir. Era yo ministro de Educación y se adelantó un proceso de concertación muy intenso para poder lograr la aprobación de la Ley 30, que ha tenido gran duración en el tiempo, es una de las leyes más estables. ¿Por qué? Porque hubo paciencia suficiente para conversar en detalle con los distintos sectores. Pero déjeme contarle esto, doctor Londoño, cuando llegamos al tema del CESU, Consejo de Educación Superior, en el propósito de que éste se convirtiera en el órgano asesor para el diseño de políticas del ministro o la ministra de Educación, y entramos en la discusión sobre cómo debería integrarse el comité. Dije yo con cierta ingenuidad, ¿en qué sentido? Cierta ingenuidad porque creía que esa idea iba a ser aceptada inmediatamente. Dije que debía haber en el CESU representantes auténticos del sector productivo colombiano. Usted no se imagina lo que fue la reacción. Fue descalificada la idea, me dijeron, pero ¿cómo se le ocurre, por Dios? Eso tiene que ser de académicos. Le dije, un momentico, señores, un momentico. El sector académico tiene que tener representación en el CESU, pero el sector empresarial tiene que estar representado en el CESU, y si no, ¿cómo estimula usted ese diálogo indispensable para el país entre los dos sectores? Y seguía la discusión y me dijeron, no, pero entonces pensemos en un empresario que tenga un gran background académico. Les dije, no, si no ha pasado nunca por una universidad, mejor. Porque la voz de las universidades las van a tener ustedes. Ahí lo que se necesita es la visión del empresario, el que ha tenido que generar empresa, construir empresa con sus manos. Bueno,
finalmente logramos sacar eso adelante. Luego eso se desfiguró, pero ¿por qué traigo esto a colación? Lo traigo a colación para decirle yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Además, ¿cuál es el mundo de hoy? Aquí estamos en el mundo de la producción compartida. Aquí estamos en el mundo del conocimiento. Aquí estamos en una nueva revolución industrial que apunta hacia eso, es decir, hacia el conocimiento. Aquí estamos en el mundo que exige conocimientos prácticos, directos, científicos, en fin, de distintas áreas, no solamente teóricos, aun cuando los teóricos también se requieren para poder sacar esta sociedad adelante. Y esto tiene que ver con una de las prioridades de este gobierno también, doctor Londoño. Estos 4 años que yo sea presidente de Colombia, aquí me voy a dedicar a generar empresa, a apoyar el sector privado, a apoyar los esfuerzos de los particulares, a meterle en la cabeza a los estudiantes que piensen en ser empresarios, que tienen que ser emprendedores, y hacer todo lo que logremos para efecto de que este sea un país de emprendedores. Esa es otra de las prioridades. Un país de emprendedores. El doctor Álvaro Uribe Vélez compartía con usted esa visión y la compartimos muchos, y resulta que la empresa privada en Colombia parece ser ahora maldita. Hacen una reforma tributaria y el objetivo de la reforma tributaria parece ser acabemos con los empresarios, hagámosles difícil la vida, compliquémosles la existencia. Un país con una carga tributaria de más del 70%. Y dice que quiere tener empresas y que quiere tener desarrollo económico. ¿De dónde, cómo y cuándo? Y entonces aquí surge un problemita que le quiero plantear. Hay una concepción del mundo, estoy simplificando, pero hay una concepción del mundo que descansa en que el Estado es el que hace las cosas y el que produce desarrollo y el que orienta y el que maneja, el que dirige y el que ejecuta y el que hace todo. Hay otra concepción del mundo que es la concepción liberal, según la cual el Estado crea un margen de estructura jurídica donde la gente se puede debatir, pero quienes tienen la responsabilidad del desarrollo, de crear las oportunidades, son los empresarios privados. Es la gente con su libertad individual. Dígame usted dónde está. Yo estoy en la segunda, doctor Londoño, pero sin vacilar un solo segundo. El Estado no está para hacer cosas, el Estado está para crear las condiciones que le permitan a los ciudadanos hacer cosas. El Estado está para generar las condiciones que le permita a quien quiera montar una empresa pequeña, como sea, o mediana, que le resulte posible hacerlo. El Estado no está para producir bienes, el Estado no está para estar inmiscuyéndose en la vida económica de la sociedad. Tiene unas funciones esenciales, por supuesto. Y esto usted lo sabe mucho mejor que yo. Tiene la función esencial de la seguridad, la función esencial de la justicia, la función esencial de conducir las relaciones internacionales. Pero en lo que tiene que ver con la acción de los particulares, con la acción de los emprendedores privados, su deber es facilitar las cosas, no entorpecerle. Usted no se imagina, doctor Londoño, todo lo que yo he sufrido viendo al doctor Juan Manuel Santos con estos proyectos, con esos proyectos de reforma tributaria. Puede caberle a alguien en la cabeza, con algún nivel de razón, que cuando baja la producción, que cuando bajan las exportaciones, que cuando baja la inversión, cuando sube el déficit fiscal, cuando sube el déficit de la cuenta corriente, lo que hay que hacer es subir los impuestos. ¿A quién se le ocurre eso? Se le ocurrió al doctor Juan Manuel Santos, a su ministro de Hacienda, y nosotros tenemos que corregirlo. Por Dios, en un momento en el cual la sociedad está estrangulada porque el comportamiento económico es malo y los índices que hay que mantener estables empiezan a subir, se le ocurrió al doctor Santos presentar una propuesta para subir impuestos. ¿A quién se le ocurre que cuando baja el consumo hay que subir el IVA del 16 al 19%? ¿A quién se le ocurre que cuando cae la producción hay que subirle en la práctica los impuestos a las empresas porque la combinación de la renta con el impuesto a los dividendos, ¿a qué va a conducir? Pues que a que paguen más. En el 2017, porque ya estamos en el 2018, en el 2017, esa medida que se aprobó
lo que hizo fue elevar la tributación real de las empresas del 42 al 45%. Y a partir del próximo año, si no cambiamos eso, y ese es un compromiso que yo adquirí con mis conciudadanos, eso puede ser del 39% comparativamente con lo que sucedía en el año 2016, que era del 32%. Mire, yo soy de esta idea, doctor Londoño. Para mí, la verdadera reforma tributaria es bajar los impuestos. Adelantar una tarea muy audaz contra la evasión y contra la corrupción. Y acabar con el gasto improductivo del gobierno, acabar con el derroche. ¿Qué hicieron en su momento, por ejemplo, países como Islandia, como el Canadá, como México, como los Estados Unidos? Como Irlanda. Como Irlanda. Bajaron los impuestos y creció la tributación. Con menos impuestos, esa sociedad pagó más. El Estado recibió más. Aumentó el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y le bajaron los impuestos a las personas en la época de Reagan en los Estados Unidos. ¿Y eso a qué condujo? A un crecimiento del Producto Interno Bruto. Y además aumentó también el recaudo tributario. Pero además aquí hay que revisar las lecciones históricas. Está históricamente comprobado que en el caso del IVA, por ejemplo, a mayor tasa, menor recaudo. ¿Cómo se comporta eso? En las primeras etapas sube el recaudo y luego la gente ve que eso está subiendo mucho y empieza a ponerse imaginativo. ¿Para qué? Pues para pagar menos. Y finalmente, como consecuencia de la elevación de la tasa del IVA, el recaudo cae. Pero aquí nos toca recibir este gobierno después de la imaginación del doctor Santos. ¿Y qué tenemos que hacer? Corregirlo. Yo me la voy a jugar en esa dirección. Me la voy a jugar en esa dirección porque me parece que si nosotros no estimulamos, no facilitamos la creación de empresa, aquí no hay futuro posible. El Estado grande, el Estado creciendo, el Estado ineficiente presente en todas las áreas de la vida de la gente. Colombia no puede aceptar eso de ninguna manera y tenemos que cambiar por completo el rumbo, tomando medidas como es audaces, sí, claro, pero tienen que ser absolutamente integrales para efecto de que produzcan para que produzcan el efecto deseado. Esa figura que usted describió también tiene un nombre, eso se llama la curva de la fea. Así es, exactamente. Así es. Mientras más suben los impuestos, a partir de cierto punto más baja la recaudación. Y ahí está. Y ahí está. Y entonces la gente se siente agobiada y se siente en plan de evadir. Y al que le dicen de fuera, ¿por qué no se va para Colombia? Y mira las tasas de tributación, dice, no, porque no me he enloquecido. No voy a ir a un sitio donde tengo una carga tributaria del 75%, pues porque sencillamente eso no da, y porque me voy para otro país donde la carga tributaria está ahora en el 30%. Es que lo que usted ha mencionado ahora es dramático, y es que en todos los países del mundo que uno conozca, que son exitosos económicamente, están viendo cómo bajan los impuestos. Es que así es. El único sitio donde están viendo cómo suben los impuestos es aquí en Colombia y tal vez en Venezuela y pues en los países socialistas que tienen los resultados que tienen. Es que esto hay que medirlo es por resultados. Es que así es. ¿Usted cómo ve una sociedad colombiana? ¿Cómo la ve posible con crecimientos del 2% y del 2% y del 1.5%? ¿Esta sociedad es viable así? ¿Usted cómo la ve? No es viable, pero usted acaba de poner un ejemplo. Resulta que los niveles de crecimiento en una etapa del gobierno anterior, prácticamente hacia el final del gobierno, eran del 2% y la renta presuntiva del 4%. ¿Ah? ¿Eso era concebible? Por supuesto que era inconcebible, pero lo hicieron y así se lo plantearon y así lo llevaron al Congreso de la época. Pero además uno no puede generar empresa si tumba a la empresa y tumba al ciudadano del común. Mire usted lo que en esa iniciativa que estamos comentando sucedió con las empresas industriales y de servicios establecidos en las zonas francas. Les quitaron beneficios. ¿Eso no es tumbar a la gente? Porque ¿qué es una zona franca? Venga, señor, usted se establece aquí para que produzca determinada cosa o preste determinado servicio y yo le doy estas ventajas. Resulta que las tenían y el gobierno anterior le dio por cambiar por completo eso. Mire usted cómo creció la oferta de camas en el sector hotelero en Colombia a raíz de una decisión que tomó
el presidente Uribe en su momento, yo les bajo los impuestos permanentemente durante tantos años. Se llenó esto de inversiones, se llenó de hoteles, eso estimuló las visitas de los extranjeros, aumentó en un momento determinado los negocios. Entonces aquí viene el asunto de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica también se la tenemos que garantizar a las empresas. Mire, doctor Londoño, déjeme resumirle lo que yo pienso en esto de la siguiente manera. Yo me la juego en favor del sector privado colombiano. Me la juego en favor de la generación de empresas. Me la juego en favor del capital privado. ¿Por qué? Porque es que el éxito del capital privado es lo que al final genera posibilidades para atender bien el sector social. Y la capacidad del Estado para atender bien ese sector depende no de que haya poquitas empresas pagando mucho, sino que haya muchas empresas pagando poco, pero pagando. Eso es realmente lo que genera el caudal fiscal que Colombia necesita para efecto de salir adelante y cumplir con las obligaciones sociales que tiene. Si uno examina ese tema que usted está proponiendo, que es apasionante y donde está el elemento decisivo en la configuración de una sociedad se configura alrededor de un Estado omnipotente o alrededor de un Estado restringido, eficaz, que le dé vía libre al sector privado que es creativo. Eso déjemelo llevarlo al terreno de los acuerdos que se firmaron con las FARC, que dicen en no sé cuántas páginas que en materia agrícola en el campo lo que hay que crear es pequeñas unidades empresariales, familiares o comunitarias. Entonces, porque lo que hay que combatir, según las FARC, por supuesto, es la gran empresa agrícola. Usted conoce muy bien el campo porque usted es del Valle del Cauca y sabe muy bien qué es el Valle del Cauca como unidad productiva. Pues lo que a uno le dicen es que la altillanura debe tener, con un tratamiento agrícola, agronómico adecuado, es 12 veces el valle geográfico del Cauca. 12 veces. ¿Usted se imagina lo que eso podría ser para el porvenir de la humanidad? No. Pero eso no es con unidades agrícolas familiares y comunitarias. ¿O sí? Menos. ¿O sí? No, pero ni mucho menos, doctor Londoño, pero ni mucho menos. Y antes de tocar ese tema, si puedo tener su venia, doctor Londoño. Usted sabe que usted es el dueño, y usted dice lo que le parece. Yo quiero que compartamos esto y luego, si lo olvido, por favor me lo recuerda para que toquemos lo que usted acaba de plantear. Yo voy a decir algo que puede sonar muy elemental, pero resulta que en este momento de la vida del país no es elemental. En primer lugar, porque no lo ha sido nunca. En segundo lugar, porque las consecuencias de lo que se hizo en el gobierno anterior y estamos recibiendo son gravísimas. Aquí tenemos que generar una cultura de respeto a la Constitución y la ley, doctor Londoño. ¿Y qué fue lo que se hizo en el gobierno anterior? A raíz de lo que usted mencionaba, a raíz de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, desconocer la Constitución, desconocer la ley, sin reato alguno, sin consideración alguna, con eso que se llama estructura institucional, en la cual yo sigo creyendo. Yo sigo creyendo en eso porque tengo la certeza de que es un fundamento para la estabilidad social que todo núcleo humano necesita. ¿Usted se acuerda, doctor Londoño, lo que nosotros sufrimos en ese gobierno anterior cuando llevaron dizque al Congreso esos acuerdos con las FARC dizque para que el Congreso los refrendara? ¿Y usted se acuerda la indignación que nos produjo que el Senado y la Cámara dizque los refrendaron? Y no les dio vergüenza, no se despeinaron. Y escribieron una proposición larguísima, dizque para refrendar los acuerdos entre el gobierno y las FARC. ¿Usted recuerda, doctor Londoño, la angustia que nos dio? Cuando, sin atribuciones, sin que la refrendación desde el punto de vista jurídico exista en ningún texto constitucional ni legal colombiano, el Congreso lo que hizo fue cumplir con las instrucciones que le estaba dando el presidente de la República. Y usted recuerda, doctor Londoño, el afán que sentimos porque utilizaron dizque las funciones de control político que usted conoce bien en su condición de exministro muy destacado además del Interior en Colombia para terminar dizque una sesión de control político con una moción de refrendación, cuando eso termina con una moción de censura o con una moción de observación.
Por eso tenemos que meterle a la cabeza a nuestros compatriotas que aquí el tema es respetar la Constitución y la ley. Es que si no se la respeta, pues estamos en el terreno del caos y el caos no es productivo. Es que no hay nada que hacer, eso no nos conduce a ninguna parte. El caos no es productivo en nada. En nada. Y volvamos a lo que usted había planteado, que eso tiene que ver con los acuerdos con las FARC. No hay manera de que el sector agropecuario colombiano sea competitivo, sea rentable y pueda penetrar los mercados externos con la pequeña unidad de producción agrícola. No hay manera. Yo no estoy diciendo que haya que acabar con la pequeña unidad de producción agrícola, no. Tienen que coexistir las distintas formas de producción agrícola, pero una cosa es priorizar la pequeña unidad de producción agrícola limitando la otra, y otra cosa es priorizar la grande sin eliminar la pequeña. Porque naturalmente, en materia productiva, las pequeñas unidades en conjunto pueden convertirse en un apoyo muy significativo para las grandes empresas productivas. Mire el caso italiano que usted conoce bien. Pequeñas unidades industriales, pequeñas unidades de servicios que finalmente se han convertido en un apoyo fundamental para salud, entre comillas. Porque es una economía con muchos problemas de la economía italiana. De manera que allí hay que mirar las cosas con esa visión. Esto tiene que ser en grande. La única manera de sacar este país adelante es pensando en grande, es actuando en grande, es obrando en grande, internamente e internacionalmente, es obrando en grande frente a la gente. Y obrar en grande frente a la gente, ¿qué requiere? Ser franco, ser directo, ser seductor, en el mejor sentido del término, con las comunidades con las cuales el gobierno tiene que tener una relación permanente. La que mi orientación será esa, y hay que hablar permanentemente con el sector, con los que les duele porque están haciendo un trabajo para lo cual no encuentran el suficiente apoyo del gobierno. ¿Qué han hecho los países que han salido adelante en esta materia? Sentarse a hablar con sus unidades productivas, definir prioridades con ellos, acordar sectores, para dirigir todo el esfuerzo posible que el Estado pueda dar en determinada dirección. A eso no hay que tenerle miedo, por el contrario, esa es la base. Y además eso me trae a la siguiente reflexión, doctor Londoño. Colombia no puede ser un país, no puede seguir siendo un país que dependa de un solo producto. País monoexportador. Tantos años dependiendo del café. Y en los últimos años dependiendo del petróleo. Y se cayeron los precios del petróleo y ¡pah! Se desbarajustó por completo todo el aparato de la economía nacional. ¿Vamos a seguir en la misma dirección? ¿No vamos a hacer finalmente la tarea de diversificar la producción? Esa tarea tenemos que hacerla. Lo que le propuso el doctor Carlos Llera al país en el año de 1967. Y el país lo aceptó, y los empresarios se dedicaron a buscar mercados. Cada empresario, el que uno veía con un maletincito en la mano, es porque era un empresario que salía a buscar un mercado en alguna parte. Y sí, se diversificaron las exportaciones. Y esto cobró un impulso importante hasta que vino el doctor López Michelsen y habló del embeleco de las exportaciones. Porque tenía muchos dólares derivados, sabemos de dónde, que entraban por la ventanilla siniestra. Y le molestaban entonces las exportaciones. Esto me lleva a una pregunta que le tengo que hacer. Usted me está hablando de un plan, que lo veo con toda franqueza, y si estoy equivocado, usted tiene derecho a decir aquí lo que quiera. Y me puede decir que estoy cometiendo el absurdo de los absurdos. Pero su plan no es para 4 años. En 4 años no se hace eso. Ni nadie viene a trabajar sobre la base de pensar dentro de 4 años y después de 4 años, ¿qué es la nada o qué es lo que se sigue? ¿Usted se siente capaz de convencer a los colombianos de un acuerdo sobre lo fundamental, hubiera dicho Álvaro Gómez Hurtado, o de una definición de unos principios que se puedan extender en el tiempo por 20, por 30, por 40 años? ¿O usted está pensando solamente en los 4 añitos de su gobierno? Dígamelo con toda franqueza, porque tiene todo el derecho. No, yo me posesiono en el 2018 y me voy en el 2022. Y como diría Luis XV, après moi le déluge. Después de mí, y ahí vemos, después de mí el diluvio, y hagan lo que les parezca.
¿Usted de qué estilo es? No, doctor Londoño, ¿por qué cree usted que yo estoy planteando estas cosas de esta manera? No solamente porque me siento capaz de hacerlo, es que lo voy a hacer. Es que para eso me hice elegir presidente de la República, para eso logré contar con las mayorías de los colombianos. Usted recuerda que cuando empezamos esta deliciosa conversación, yo le hablé del estilo cercano y del estilo dialogante. Eso va a ser esencial. ¿Y para qué? ¿Cuál va a ser el objetivo de ese estilo cercano y de ese estilo dialogante con los ciudadanos en las calles, con las unidades empresariales, con las cabezas del sector agropecuario, con quienes tienen que ver básicamente con la suerte del sector? Pues eso, construir un gran acuerdo fundamental para los colombianos que nos permita mirar con una perspectiva mayor, que nos permita mirar con la perspectiva real del crecimiento y del desarrollo colombiano. Aquí tengo que traer a colación, y excúseme que lo haga, una experiencia personal que tuve cuando fui estudiante en el Japón. Y eso, pues, de raro no tiene nada que uno se refiera a sus propias experiencias, porque la vida del ser humano es eso, pues. Si uno no habla de lo que aprendió a conocer directamente, ¿de qué va a hablar? Y esa anécdota que tal vez se la conté en alguna oportunidad, pero este es el momento para refrescarla. Yo hice mi tesis de grado sobre el tema de las organizaciones subregionales en materia económica y social. Y en desarrollo de ese trabajo fui a la universidad un día a buscar el plan de desarrollo del Japón. Y entonces la secretaria de la biblioteca me dijo, eso no existe. Le dije, pero señorita, ¿cómo no va a existir eso? Pero perdóneme, ¿usted por qué no mira otra vez bien y a ver el plan de desarrollo? Yo, señor, le estoy diciendo que no existe. Entonces me fui a buscar al director de mi tesis, que era un profesor australiano detestable pero brillantísimo, por eso lo escogí como director. ¿Por lo detestable? Por lo brillantísimo. Dije, me soporto lo detestable que es para aprovechar de lo brillante que también es. ¿Ah? Era un tipo con quien no se podía hablar, pero era un tipo de una brillantez en las clases impresionante. Entonces le dije, oiga, doctor, usted tiene un segundito, perdóneme. Sí, ¿qué le pasa? Y ¿cómo le parece que esta niña van a tener que cambiar de funcionarios allá en la biblioteca? Porque voy a pedirle a esta muchacha el plan de desarrollo del japonés. Me dice que eso no existe. Entonces me dijo él, pues es que ella tiene razón. Eso no existe. Le dije, carajo, ¿y entonces esto cómo funciona? Me dijo, muy sencillo, mire, repase usted lo que ha pasado aquí y se encontrará que esto ha funcionado sobre la base de visión. Visiones de décadas. Visión de los 50, visión de los 60, visión de los 70, visión de los 80. Esta es una sociedad que se compromete con unos objetivos. El gobierno le anuncia a todos los empresarios en qué dirección va. Les anticipa que de ninguna forma va a tratar de impedir la creatividad que cada quien tenga en las distintas áreas. Y por eso es que han logrado ir generando a lo largo de las décadas industrias líderes en distintos campos. Eso tenemos que hacerlo. Eso tenemos que hacerlo en Colombia. Y será uno de mis objetivos. Ahí estaré 4 años, aquí estaré 4 años, pero esto hay que crearle un sentimiento nuevo al país en relación con muchas materias. Es que esto requiere liderazgo real, esto requiere capacidad de movilización social. Y si no tenemos liderazgo y capacidad de movilización social, ¿cómo se hace para tratar de aglutinar de manera productiva esta amalgama tan compleja y tan heterogénea que es hoy Colombia, en la cual las instituciones están debilitadas? Como legado nos han dado que no importa la Constitución y no importa la ley cuando se está persiguiendo alguna cosa, específicamente lección que se derivó de ese proceso de conversaciones entre el gobierno del presidente Santos y las FARC. De manera que, para responder su pregunta, sí, me siento capaz y lo voy a hacer. Bueno, muy bien. No se le olvide que esto queda grabado, ¿no? Pero por favor, por eso el énfasis. No es para que no quede, sino para que quede. No, téngalo bien presente. Usted habló de un cargo que le voy a preguntar por él, no para que me dé nombres, que no estoy a la cacería de esa nimiedad, sino para decirle que va a ser un cargo detestable en su gobierno. El cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Yo recuerdo, le voy a contar una anécdota. Un día llamé a un colega ministro
para que hiciéramos tal y cual cosa. Y me dijo, hombre, no puedo porque estoy estudiando. Y está estudiando. ¿Qué está estudiando, ministro? Me dijo, es que mañana tengo examen con el presidente Uribe. Y resulta que el presidente Uribe suele saber más de mi tema que yo y no me puedo dejar corchar. Yo no puedo llegar allá para no tener la cifra exacta, la proyección exacta, el problema exacto, el planteamiento exacto. Pues porque ¿qué va a decir el presidente Uribe? Que me vote, pues es lo de menos. Me voy, pero yo no puedo quedar en ridículo. ¿De dónde va a sacar usted un ministro de Relaciones Exteriores que lo pueda lidiar a usted? Pregunto, tenemos que encontrarlo. ¿Dónde hay un colombiano que pueda manejar el problema internacional, la visión ecuménica del país, si me permite esa expresión que usted tenga? Tenemos que encontrarlo, doctor Londoño. ¿Quién se le va a apuntar a ese tema? Tenemos que encontrarlo y alguien se apuntará. Tenemos que encontrarlo. Porque es que usted va a encontrar en ese tema, el 7 de agosto del 2018, un país muy lesionado. Pero por favor. Usted va a encontrar un país que perdió los alrededores de San Andrés y Providencia, que perdió el Mar Caribe, que perdió toda su participación y toda su fuerza en las organizaciones comunitarias, que no supo qué hacer con el TLC, por ahí los firmaron y se lo llevó el diablo y no sabe para dónde coger, y fuera de salir por el mundo buscando apoyo para una supuesta paz, y entonces por aquí, y entonces la paz, y 50 años de guerra, y entonces yo acabo con la paz. ¿Qué pasa con Colombia en el mundo internacional? ¿Qué pasa con su proyección? ¿Qué pasa con la inserción de las energías de Colombia en las energías positivas del universo? Eso, a ver, ¿eso cómo es? Eso es una obsesión para usted porque, le repito, no hay nadie más ilustrado y más conocedor que usted en esas materias, pero yo no sé si usted pueda convencer a los colombianos de que realmente estar pensando en eso y en el desarrollo del Japón y que están haciendo los coreanos y que van a hacer los alemanes y que no sé si la gente se va a morir de la risa de usted o usted va a ser capaz de manejar semejante temita, no sé con quién, le repito. No, eso hay que manejarlo así, porque además son las dos dimensiones, doctor Londoño. Son los consejos comunitarios de gobierno, que le repito, empezaría a hacerlos desde el primer día prácticamente, desde el segundo le dije que lo haría. Y la otra cosa es la dimensión internacional de todo esto. Nosotros tenemos que convencer a los colombianos de que lo nacional dejó de ser nacional y se volvió internacional, y que lo internacional dejó de ser internacional y que tiene connotaciones nacionales. Aquí nosotros hablamos de los problemas nacionales, ¿cierto? El tema del manejo de la economía, y resulta que la economía nos enredó porque se cayó el precio del petróleo. Dijo que tiene que ver con la capacidad de manejo que Colombia tiene. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Tiene Colombia la capacidad de manejar la situación económica que viene padeciendo porque se cayó el precio del petróleo? Que nosotros no somos un país petrolero, somos un país con un poquito de petróleo. Eso es realmente lo que somos. Y mire usted el tema del medio ambiente, que tanto toca con las realidades en las pequeñas comunidades colombianas. Pues esos son asuntos que se están decidiendo en los escenarios internacionales. Además que yo manejaré los dos niveles. El nivel local, consejos comunitarios, respuesta directa, número de escuelas, kilómetros de vías terciarias, número de reparaciones en los puestos de salud. El manejo micro lo combinaré con el manejo macro, y la visión local la combinaré y la llevaré de la mano con la visión internacional. ¿Para qué? Para ponerlo uno al servicio de lo otro. Lo local hoy ya no existe desde el punto de vista del impacto, pero desde el punto de vista del diseño de políticas esto trascendió a las pequeñas realidades, que hay que atender permanentemente las realidades en las distintas zonas del país, específicamente, con números, con una visión micro, con micromanagement. Por supuesto que hay que hacerlo. Y eso lo vamos a hacer en los consejos comunitarios. Pero ahí está el mundo también. Y el mundo no lo podemos descuidar, por el contrario. Tenemos que estar permanentemente actuando en el mundo, ¿Qué es lo que hacen todas las naciones hoy en día? El caso del Perú, por ejemplo. ¿Cuáles son los éxitos del Perú? Que se metió con el mundo.
¿Cuál es el éxito de Chile en su momento desde el punto de vista económico? Que se metió con el mundo. ¿Cuál es el éxito de los mexicanos en distintas áreas? Naturalmente están metidos en el mundo con ese vecinito que tienen, pero además de eso actúan siempre con visión global. Los brasileros, ¿qué han hecho? Actuar con visión global. No es sino ver lo que son esas delegaciones en los escenarios internacionales. Eso da envidia de la sana. Usted conoce bien Itamaraty, por ejemplo, de manera que lo que tenemos que hacer es combinar lo uno con lo otro. Y eso es perfectamente posible, y hay que actuar de esa manera. Y aquí viene otra vez la cercanía y la comunicación, y hay que explicárselo bien a los colombianos. Que sentarse con ellos y decirles, mire señores, era una tarea pedagógica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo por esta razón, por esta razón, por esta razón y por esta razón. ¿Por qué es bueno actuar de esta manera? Porque los efectos pueden ser tales y tales y tales. Yo tengo una obsesión tremenda acerca de la cercanía, el diálogo y la comunicación con la ciudadanía en lo que tiene que ver con las tareas de gobierno. Y aquí hay otra cosa que voy a hacer. Yo voy a acabar con esa propaganda oficial con la que se tiran una cantidad de recursos absolutamente aterradora. ¿Cómo concibo yo las cosas desde el gobierno? Informar es una obligación. Hacer propaganda es una deformación. Usted mira la televisión todas las noches, ahí no se le está informando a los colombianos. ¿Cuánta plata, cuántos recursos se invirtieron en el gobierno anterior en eso? ¿Y cuál es verdaderamente la comunicación a los colombianos, la información a los colombianos, la pedagogía para los colombianos? Ninguna, pura propaganda, pura propaganda, pura propaganda. Eso se va a acabar en este gobierno. Y naturalmente el gobierno tendrá que cumplir con la obligación que tiene de informar y de comunicar, porque toda medida que toma tiene que ver con la suerte de todos. Oiga, presidente Carlos Holmes Trujillo, usted se metió en la grande. Se metió en la grande porque me está hablando de Itamaraty. Seguramente tiene también en mente el Quai d'Orsay. Tiene todas las grandes estructuras internacionales del mundo que proyectan un país hacia el mundo. Y entonces, ¿usted qué va a hacer con los amiguitos que están esperando, los amiguitos suyos que están esperando una embajada, un consulado, una dirección de asuntos comerciales? Y usted empeñado, dizque en buscar gente muy preparada y muy capaz que haga este oficio, y si no votaron por usted y no son amigos suyos, ¿esto cómo va a ser? No me diga que usted va de presidente a buscar con gente que realmente sepa. Que si va a nombrar un director de aeronáutica civil, va a buscar un gran especialista en temas aeronáuticos y en temas aeroportuarios, y si va a buscar un director de Finagro, de no sé qué, va a buscar quién es el mejor especialista que hay en Colombia en materia agraria, y de pronto le resulta liberal o le resulta de izquierda o le resulta no sé, ¿usted cómo va a hacer? Y sobre todo para el servicio exterior de la República, ¿qué va a hacer con la cantidad de señoras que están aspirando a ser cónsules aquí y allá? Se metió usted en la grande. No, y no se le olvide que esto queda grabado. Y además le voy a contestar con énfasis para que quede grabado. Me metí en la grande, pero voy a seguir metido en la grande. Porque si no, ¿cómo sacamos esto adelante, doctor Londoño? Esto hay que hacerlo con gente capacitada, con gente que sepa. Yo no voy a ceder a las presiones politiqueras para ir nombrando gente única y exclusivamente para satisfacer el apetito burocrático de protagonistas políticos. Eso no lo hago ni de vainas. No lo hago ni de vainas. Tampoco voy a decirle que voy a actuar con la ingenuidad de creer que no es absolutamente indispensable el diálogo con los protagonistas, pero es que una cosa no se contradice con la otra. Aquí necesitamos gente buena. Yo, por ejemplo, ahora que usted mencionó el Quai d'Orsay y mencionó Itamaraty, creo que nosotros tenemos que fortalecer definitivamente nuestro servicio exterior. Por eso le puse los ejemplos locales, regionales mejor, del Perú, del Brasil y de México. Ver funcionando esas cancillerías es una maravilla. ¿Cómo es posible que el Perú haya logrado construir un maravilloso servicio exterior? Un servicio exterior de la más alta calidad y competencia, y nosotros no. ¿Qué falta allí? Decisión, voluntad política. Los mexicanos tienen un gran servicio exterior. Todos los servicios exteriores tienen además
unos escenarios para los nombramientos políticos, pero nombramientos políticos buenos. Es que, entre otras cosas, un buen embajador político, bien formado, bien estructurado, con experiencia, es un gran embajador. Tiene mucha soltura, entre otras cosas, de manera que la calidad de los funcionarios será una de mis obsesiones. Y estará dispuesto, por ejemplo, a que le llegue una realidad dramática, y es que la gente mejor formada que la que usted disponga sea gente muy joven, y usted Claro. le tenga que poner no a enseñarles porque saben, pero no tienen experiencia, no tienen práctica, saben muchas cosas y pueden hacer muchas cosas porque tienen una gran información sobre los temas. ¿Usted está dispuesto a un vuelco generacional? Absolutamente dispuesto, pero no a un vuelco generacional porque sí. No como una política, vamos a dar un vuelco generacional, no. Yo no creo en esas rupturas generacionales. Todo lo contrario, esas rupturas generacionales me parecen malas. Una sociedad para crecer, ¿qué necesita? La coexistencia y el trabajo conjunto de las distintas generaciones. Se necesita energía, se necesita creatividad, se necesita conocimiento fresco, pero también se necesita serenidad, se necesita experiencia, se necesita visión, se necesita recuerdo del pasado, porque muchas veces esa energía natural en los jóvenes termina conduciendo a que se pierda el tiempo porque se adoptan decisiones que ya se habían tomado en el pasado y resulta que eso no funcionó. Y para señalar esos problemas tiene que haber también ahí la voz de la experiencia y el haber podido recorrer distintos escenarios del gobierno. Más que será una coexistencia. No es la política de que las generaciones anteriores se fueron, no es la política de que las generaciones nuevas llegaron, no. Calidad, competencia, sentido social, sentimiento patriótico, sentido de trabajo en equipo, convicción y compromiso absoluto con las líneas del gobierno. Eso es lo que yo buscaré. Y la edad, si es joven, estupendo. Si es mayor, no hay ningún problema. Eso, de esa manera actuaré. Bueno, pues esta es otra dimensión de la vida, dicho sobre todo por una persona que ya es presidente de la República y que mañana empieza a reunir los consejos comunitarios y que pasado mañana tiene que enfrentarse al problema de crear un país nuevo y distinto sobre bases completamente otras de las que hemos tenido para trabajar. Colombia, pues usted es harto especialista en temas de comercio internacional y sabe que uno tiene que acomodarse a las ventajas internacionales, Claro, de lo que nos han hablado, de las ventajas iguales, las ventajas comparativas, las ventajas absolutas. Y aquí tenemos unas ventajas que parece que desconocemos. Este es un mundo, usted va a ser presidente de Colombia en un mundo que empieza a notar una falta asombrosa y angustiosa de comida. Así es. El mundo no Prioridad número 1, sin duda ninguna. Muy bien. Y resulta que este es uno de los países del mundo que tiene más tierras en capacidad de producir comida sin necesidad de tumbar los bosques y de hacer nada. Y no está haciendo absolutamente nada frente a esa realidad. Y esa es nuestra ventaja absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asumirla como una prioridad, doctor Londoño. Yo coincido totalmente con usted. Buena parte del futuro nuestro como país depende de la forma en la que aboquemos ese deber que tenemos que realizar adecuadamente, y eso pasa otra vez, aquí vuelvo, al diálogo y la cercanía con el sector agropecuario, con el sector productivo colombiano. El colombiano y el internacional. Y el internacional. ¿Usted trae capitales externos a trabajar en el sin campo duda colombiano? ninguna. Nosotros lo que tenemos que hacer es promover la inversión, facilitar la inversión de capitales nacionales y de capitales extranjeros. De lo contrario, ¿cómo vamos a crecer? Si usted no tiene plata, si un ciudadano no tiene plata y tiene un propósito, ¿qué es lo que debe hacer? Pues ver a ver quién invierte en esa idea que usted tiene. Si usted tiene una capacidad
de producir de una manera significativa y penetrar mercados, pero no tiene plata, ¿qué debe hacer? Pues buscar quién la tiene, hacer un joint venture, montar una empresa. Aquí hay que facilitarle la vida al capital privado, nacional o extranjero, no crearle problemas al capital, no cambiarle permanentemente las reglas de juego, no estarle subiendo los impuestos, asfixiando su capacidad productiva y su competitividad y su rentabilidad. Es una decisión mía facilitar, promover la inversión extranjera y por supuesto la inversión nacional en áreas como lo que usted menciona, donde hay un potencial gigantesco. Doctor Carlos Holmes Trujillo, hay un problemita que usted está rozando y que es un problema capital para el futuro del país. Porque usted habla de seguridad jurídica, usted habla de leyes que permitan remontarse en el tiempo, usted habla de competitividad de los unos con los otros, usted habla de un Estado restringido, de un sector empresarial extraordinariamente dinámico. Todo eso tiene que descansar sobre unos postulados jurídicos de derecho. Y resulta que tenemos unos jueces anquilosados que siguen sosteniendo pues los principios de la escuela de la exégesis posteriores al Código Napoleónico, y vamos a necesitar unos abogados distintos, unos jueces diferentes, abiertos a eso que usted propone. ¿Usted se ha dado cuenta el problemita que tiene? Lo tengo clarísimo y eso es parte de la tarea que tenemos que hacer con la visión que le mencionaba del sector educativo, con la mención que le mencionaba del vínculo estrecho entre el sector productivo y el sector educativo, con la visión que le mencionaba del diálogo permanente con los sectores productivos del país y con lo que le mencionaba de la construcción de una institucionalidad más fuerte. Nosotros tenemos que tener instituciones para el futuro del país. Tenemos que tener instituciones para el desarrollo del país. Tenemos que tener instituciones para la creación de oportunidades en el país. Esa es la gran decisión que Colombia tiene que tomar. Colombia no puede seguir enredada en las pequeñas cosas. Hay que solucionar permanentemente los pequeños problemas, por supuesto. Hay que solucionar los desajustes, así sean esos pequeños, por supuesto. Pero el futuro de la nación depende de la dimensión de la visión que se tenga. Y eso hay que combinarlo, permítame que lo toque otra vez, con lo local, con el diálogo permanente con la gente. Por una razón en la que yo creo desde hace mucho tiempo, doctor Londoño, para mí, la mayor fuerza real que tiene una sociedad es la comunidad organizada. Yo lo he vivido, he tenido que trabajar con comunidades, sé cuál es el efecto directo del diálogo con ellas, sé cuál es la generosidad con la cual la comunidad organizada, respondiendo a un llamado auténtico y que le genere credibilidad y confianza, sé el efecto que eso puede llegar a tener. No me lo estoy imaginando, lo he vivido en ocasiones anteriores. Conozco bien cuál es el efecto de eso y no faltaría más que ahora con esta responsabilidad no acuda a ese conocimiento que he logrado adquirir en virtud de distintas experiencias para continuar avanzando en la misma dirección. Es que es una belleza ver a la gente trabajando colectivamente para solucionar sus propios problemas. Es alentador verlos cómo señalan soluciones que los técnicos no señalan. Es emocionante verlos cómo se generan esos lazos de solidaridad para efecto de sacar adelante proyectos colectivos. Esto del diálogo, esto de la cercanía, esto de la comunicación permanente con la gente va a caracterizar mi gobierno, doctor Londoño. Doctor Carlos Holmes Trujillo, voy a ser enteramente franco con usted. Todo esto que usted está diciendo que va a ejecutar a partir de hoy o de mañana es de unas dimensiones tales, de unas dimensiones tan colosales, que usted no me dirá, salvo que sea un insensato, que usted es capaz de hacerlo todo esto solo. Usted habla de apoyarse en las comunidades, usted las tiene que convencer, pero usted va a tener que trabajar con un mundo de gente que comparta, que comulgue con esa visión que usted tenga del mundo. Y no me vaya a dar un nombre, ni me interesa preguntárselo. Usted es capaz de construir un equipo humano capaz de desarrollar la tarea gigantesca que se está echando sobre los hombros. Yo tengo la certeza de que sí, doctor Londoño. Tengo la certeza de que sí. Mire,
uno encuentra talento en tantos sectores de la sociedad colombiana, encuentra tanta entrega, tanta buena disposición, tanto sentido patriótico, tanta capacidad de sacrificio incluso, en muchos actores de la vida nacional que bien podrían estar totalmente tranquilos, pero no se niegan a prestarle un servicio a la nación, que tengo la certidumbre de que ese equipo se puede integrar. ¿Cuál es la clave? Pero perdóneme. Es que estamos a 8 de agosto. ¿Lo integró o no lo integró? Pues ya, ¿Fue claro. capaz o no fue capaz? Pero no me diga que es que va a ser capaz de hacer alguna cosa. No claro. Se le olviden en qué día estamos. Pero a ver, doctor Londoño, déjeme. Tiene el equipo, tiene la gente, tiene el grupo. Sí, señor, ahí está el equipo. Lo tiene. Está el equipo. Está el equipo y lo fui identificando a lo largo de la campaña. Está el equipo, pero déjeme decirle una cosa. ¿Cuál es la condición que yo le he puesto a ese equipo? Las líneas del gobierno tienen que ser totalmente compartidas con todos. Y el que no le guste, que se vaya. El que no le guste, que ni siquiera empiece. Que no empiece, porque no voy a aceptar de ninguna manera. Le estorba en el camino. De ninguna manera voy a aceptar que una persona que se comprometa, como se han comprometido estos distinguidos colombianos, a estar en el gobierno, de un momento a otro resulte aprovechando lo bueno del gobierno y criticando lo malo del gobierno. Yo a ese doble jueguito no lo voy a aceptar en mi equipo del gobierno. El que quiera estar, bienvenido es. El que tenga dudas, bienvenido es. Pero usted ya definió eso. Pero vamos a ver cómo se comportan. Claro. Estamos en el primer día. El equipo está integrado, las líneas están claras. Vamos a ver si eso, que fue un compromiso, se traduce en la realidad. Pero si no se traduce en la realidad, yo tengo perfectamente claro qué es lo que voy a hacer. Pero usted tiene que tener esto mismo y compartir estas ideas y esta concepción del mundo, como decían los alemanes. Yo no sé alemán, pero hay una palabra que habla de la concepción del mundo, que es un tema central. Lo tiene que tener en las regiones, lo tiene que tener en los distintos sectores de la vida nacional, lo tiene que tener tanto en justicia como en agricultura, como en infraestructura, como en educación, como en salud, como en todo. Usted siente que hay ese equipo que tiene que ser de centenares de personas, que son las que manejan el tema internacional de acuerdo a esta visión suya. ¿Usted fue capaz de hacer ese equipo? El equipo ¿Responde está. por eso? El equipo está, doctor Londoño. El equipo está. Yo respondo por los criterios de selección. Respondo por los criterios que me llevaron a escoger a los distintos funcionarios en las áreas de responsabilidad. Respondo por la claridad en el programa. Respondo por la claridad en los compromisos que los funcionarios adquirieron. No respondo por la gestión individual de cada quien, pero tengo perfectamente claro qué es lo que voy a hacer si esa gestión individual no refleja el compromiso que se adquirió o la calidad que se pensó que existía. Bueno, y finalmente usted crea un problema complicadito, y es que usted habla de la gestión con la gente, de la cercanía a la gente, y que esa va a ser su punto de vista y el punto de vista sobre la realidad colombiana de los ministros, de los directores de departamentos administrativos, de los jefes de los institutos. Entonces usted le dañó el trabajo a todos los que se ocupan en conseguir citas con los ministros. No, de ninguna manera. Les dañó el trabajo a esos. Pero de ninguna manera, ¿No? ninguna manera. Van a seguir funcionando los que digan, yo le consigo una cita con el ministro, por tanto. Mire, ahí, usted sabe, los parlamentarios tienen esa tarea, ¿cierto? Gestionar cosas para sus comunidades. Pero el hecho de que los parlamentarios estén haciendo esa tarea no quiere decir que yo no la voy a hacer. Y yo la voy a hacer de manera directa. Además es que me va a llevar a los ministros, a los consejos comunitarios. Por eso le decía, empezando esta conversación, que una vez le dije al presidente Uribe, perdóname, presidente, pero yo esa vaina la hice primero que usted. Y es verdad, no es cuento. De manera que cuando yo escuchaba en el gobierno de Uribe las críticas que se le hacían, yo lo que hacía era defender a Uribe con base en ¿qué? En mi propia experiencia. Pero por Dios, es que eso que le criticaban a Uribe con el cuento de que era micromanagement. El problema de entrevistarlo a usted es que se le anticipa a uno. Con eso que llaman de que el problema de Uribe es el micromanagement. Yo tenía perfectamente claro qué era lo que eso producía.
¿Cuál era el efecto de eso? Yo tenía perfectamente claro cuáles eran las lecciones que se aprendían, el efecto positivo que se lograba en medio de un país con tantas necesidades y con recursos tan escasos. Por eso la fuerza de la comunicación, la importancia de la comunicación en cualquier parte y en un país como el nuestro, eso es irreemplazable. Señor presidente Carlos Holmes Trujillo, pues como colombiano me tengo que apuntar a su éxito, porque si usted fracasa en esta empresa, nos tragó la tierra a todos. Si usted tiene éxito, cambió este país y lo cambió probablemente para siempre o para muchas décadas, que fue a lo que aspiró el presidente Álvaro Uribe Vélez, y después se encontró con alguien que resolvió echar por la borda todos esos principios y la seguridad inversionista la volvió nada, y la cohesión social la volvió nada, y la seguridad democrática la volvió nada. Pero bueno, ese es un accidente en el camino. Pero si todo eso se retoma con esta visión que usted tiene, con estas proyecciones que usted tiene y con este estilo que usted se compromete, el país va a cambiar por mucho tiempo y podrá ser el camino que nuestros hijos, el camino del país que nuestros hijos transiten y el que vean para provecho de ellos, para la grandeza de Colombia y para el rescate de un pueblo que no puede seguir en la informalidad. Esto no puede ser. Si usted habla de este desarrollo económico, no me diga que para usted va a ser un empleado el que está empujando una carretilla con unos mangos adentro. Estoy viendo una visión completamente diferente, una dignidad del ser humano basado en su capacidad de meterse dentro de una empresa para transformarla y para transformarse él personalmente. Es una visión completamente distinta del hombre colombiano a la que estamos viendo. Usted no se comprometió a cualquier tontería, doctor Carlos Holmes Trujillo. No, doctor Londoño, y créame que no me quiero comprometer con una tontería, por el contrario. Yo me quiero comprometer con un cambio de visión en el país, con una nueva visión en las distintas dimensiones que esto tiene. ¿Qué hago yo hoy? Ponerme en manos de la divina providencia. Quiera Dios ayudarme a cumplir con estos objetivos. ¿Qué pongo yo al servicio de mis compatriotas? Convicción, claridad, decisión, capacidad de diálogo y capacidad de comunicación, sinceridad y patriotismo. Eso es lo que pongo al servicio de mis compatriotas. De ahí en adelante, que Dios nos ayude a cumplir con la tarea. Y yo le quiero agregar algo más que usted no dice, por humilde que será, y los conocimientos enormes que usted tiene sobre la realidad del mundo y sobre la realidad colombiana. Muchas gracias, doctor Londoño, le agradezco en el alma. Carlos Holmes Trujillo, presidente de Colombia, estaba el 8 de agosto, que es cuando estamos hablando, estaba con nosotros en la hora de la verdad.